Seguimos en Secretos del Poder. Ayer, 24 de marzo, una nueva marcha y movilización para el rescate de la memoria por la última dictadura militar, el aniversario del golpe. Justo en ese día, el gobierno nacional anunció con una serie de videos que es necesario rescatar la otra parte de la historia. Y dicho sea de paso, ya se está instrumentando a través de la Comisión Internacional de Derechos Humanos la posibilidad de llevar a juicio el crimen o lo que fue el atentado contra el capitán Viola en Tucumán. Pero más allá de esta situación, ¿cómo debemos ver la historia y cómo se intenta completarla desde el ámbito del gobierno nacional? ¿Hace falta este proceso o no? Bueno, un diálogo interesante sobre este y también la historia del Fondo Monetario Internacional, Alfredo Blanco, con un invitado en el living de Secretos del Poder. Bueno, estamos con un especialista que además, siento por él, además del afecto, un gran respeto intelectual. Muchísimas gracias, César Katz, por estar con nosotros hoy. No, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Bueno, lo adelantaba Julio. ¿Por qué seguimos revisando la historia? ¿Cuál es tu visión? Me gustarían dos cosas. La primera, una consideración sobre el golpe, en el cual seguramente nos vas a ilustrar desde tu perspectiva. Y en segundo lugar, ¿cuál es tu visión? Por eso yo decía, en sentido político, de esto de revisar la historia, porque aparentemente el discurso que estaba instalado no debe ser creído. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, lo cierto es que los 70 forman parte del pasado presente, ¿no? Y es verdad de que hay una batalla cultural entre distintos actores acerca de qué fue lo que realmente ocurrió en esos años. Yo te voy a decir mi punto de vista, que es distinto al de Agustín Laje. Eso queremos saber. Mira, en torno a 1960, la Argentina, y por supuesto en la segunda mitad de los 50, la Argentina tenía una de las izquierdas más pacíficas de América Latina. El Partido Comunista estaba empeñado en la vía pacífica, la coexistencia pacífica entre la URSS y los Estados Unidos, la vía parlamentaria. El Partido Socialista Argentino era un partido herbívoro, digamos, un partido totalmente ajeno al tema de la violencia política. Pero si bien también era cierto que la proscripción de Perón había generado atentados, sobre todo bombas, que en aquella época le llamaban caños porque eran muy rudimentarios, que anticipaban, digamos, un país con de muchas mayores convulsiones políticas que hasta entonces. Pero eso era la situación real, no había guerrilla. Ahora, sin embargo, en 1960, cuando uno repasa los discursos de los jefes militares argentinos de las distintas divisiones, porque en esa época el ejército no estaba dividido en cuerpos, sino en divisiones, por ejemplo, de la 4ª División de Ejército en Córdoba, de la 2ª División de Ejército en Paraná, ellos dicen explícitamente: la Argentina es un país en guerra. Y los políticos que no se dan cuenta y la gente que no se dan cuenta, o son ingenuos o son inconscientes de lo que realmente ocurre. Ahora, ¿la Argentina estaba en guerra en 1960? No estaba en guerra. ¿Por qué los militares dicen que la Argentina estaba en guerra 10 años antes del surgimiento de Montoneros? 10 años antes del surgimiento del Ejército Revolucionario del Pueblo. Lo dicen porque estaban importando las doctrinas de la contrainsurgencia francesa en Argelia, en primer lugar, y posteriormente, cuando Francia es derrotado en Argelia, de la Escuela de las Américas en Panamá. Es decir, lo que quiero subrayar es que la doctrina de la guerra que asumen las Fuerzas Armadas en la Argentina fueron previas a la existencia de la guerrilla. En 1966,
cuando se produce el golpe del general Onganía, todos los centros de estudiantes que había en el país estaban manejados por el radicalismo a través de la Franja Morada o por grupos cristianos. Algunos podían ser socialistas. Con posterioridad al golpe de Onganía, que liquida todo abismo de democracia política, prohíbe los centros de estudiantes, etc., ahí sí se produce una radicalización. Y las agrupaciones reformistas que planteaban reformas pacíficas van a ser paulatinamente reemplazadas por agrupaciones más radicalizadas que ahí sí van a plantearse de un modo más claro, más contundente, el tema de la violencia política. En esa realidad, digamos, donde hay sectores que se radicalizan y comienza a haber insurgencia armada, es cuando yo digo, en esto que se discute hoy, la discusión es si en realidad era válido pensar lo que algunos postularon como teoría de los dos demonios, o esto que aparece ahora casi como una visión oficial del actual gobierno, en que es que da la impresión que hubiera un demonio ahí nada más, que serían las fuerzas guerrilleras, ¿no? Claro, o sea, obviamente que desde una perspectiva democrática todos los delitos deben ser castigados, cometa quien los cometa, pero no es lo mismo que sea el propio Estado el que cometa esos delitos a que lo cometan personas, ciudadanos en particular, ¿no? Y creo que esta es una distinción central. Ahora, también es cierto que, digamos, en las acciones armadas de la guerrilla hubo víctimas inocentes, pero no fue tampoco esa, creo, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba en Argelia con la dominación francesa, que había grupos que hacían volar restaurantes con 100, 200 personas. Eso no ocurrió nunca en la Argentina. Fueron hechos muy puntuales, como el del comedor de la Policía Federal en 1976, después del golpe. Pero no fue tampoco la metodología predominante, porque en realidad todas esas organizaciones radicalizadas tenían peso también en sectores obreros, hacían trabajo sindical, en sectores estudiantiles. Es decir, que cabría también hacer una distinción entre organizaciones terroristas 100%, digamos, que actuaban de modo con esa metodología como forma de acción dominante, con organizaciones que surgieron en realidad en un momento de dictadura, que fue las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanuse. Pero después permanecieron bajo... Permanecieron, y aquí habría que decir que indudablemente en ningún momento se justifica la acción armada de esas organizaciones durante un periodo constitucional. En eso estamos de acuerdo, pero sería demasiado cínico no admitir que el tercer gobierno peronista, sobre todo el de María Estela Martínez de Perón, no era un régimen democrático, era una combinación de democracia con terrorismo de Estado. Cuando se produce la masacre de Ezeiza, ¿qué comisión investigadora se formó en el Parlamento argentino para investigar la masacre de Ezeiza? Perón no movió un dedo para formar una comisión investigadora, ¿no? Y posteriormente, una cosa insólita desde una perspectiva liberal democrática, como la que yo asumo, es que desde el Ministerio de Bienestar Social se organiza una organización terrorista como fueron las 3A, ¿no? Desde el Ministerio de Bienestar Social, ¿no? Una paradoja. Sí, es más, tenían allí almacenes de armas adentro del ministerio. Te hago esta pregunta. Las decisiones que tomó Argentina cuando recuperó las instituciones de la democracia en los 80, el hecho de que hubo una comisión para esclarecer lo que había ocurrido, hubo un documento que dijo nunca más. ¿Cuál es la razón por la cual hoy, tantos años después de aquello, aparezca que no está saldado eso? Da la impresión que todavía hay dos miradas muy distintas. Sí, miradas que posiblemente en ninguna de ellas
sea plenamente certera, ¿no? Por ejemplo, el tema de los 30.000 desaparecidos es una bandera política respetable. Desde el punto de vista histórico no se fundamenta, no tiene... Sí, en CONADEP creo que el número era 9.000. Sí, 9.000 y puede haber habido más, 10.000, 11.000, no 30.000. Ahora, cuando se dice, ¿por qué no se juzgó a los dirigentes de la guerrilla? Bueno, en primer lugar habría que recordar que Alfonsín sí. Había un proceso de... Los indultaron después. Después Menem los indultó. Y por otra parte, habría que recordar que los primeros interesados en no juzgar a los dirigentes de la guerrilla y a las organizaciones guerrilleras fueron los militares, que en lugar de enjuiciarlos, los hicieron desaparecer. ¿Tu impresión es que esto va a seguir siendo una herida que fractura la sociedad argentina? Supongo que sí, que es muy difícil alcanzar consensos, ¿no? En algún momento se cerrará, pero todavía sigue habiendo lo que desde en el campo historiográfico hablamos a veces de memorias de segunda y de tercera generación, ¿no? Que es la memoria de esa época a través de los hijos y a través de los nietos, ¿no? Sí. Es decir, son gente que recuerda cosas de periodos en que no ha vivido. Sí. Si me permitís, te voy a leer porque es muy ilustrativo. Si uno va a la Cámara de Diputados de la Nación, y lee la última sesión antes del golpe de Estado, que fue en marzo del 76, dos diputados radicales por Córdoba, que eran Manuel Molinari Romero y José Samanillo, presentan al Poder Ejecutivo, es decir, a Isabelita, un pedido de informes que decía lo siguiente: se producen continuamente secuestros y desaparecen una gran cantidad de personas. Son llevadas de sus domicilios, lugares de trabajo o estudio por un número crecido de personas armadas que, invocando su condición de policías, le manifiestan que están arrestados. Si se sabe, o sea, si el Poder Ejecutivo sabe que las autoridades policiales, ante los requerimientos, informan que los ciudadanos no se encuentran alojados en ninguna de las dependencias de la repartición y que una idéntica respuesta se obtiene de las autoridades militares. Si no estima el Poder Ejecutivo que, dado que es absolutamente inconcebible que autoridades militares o policiales sean quienes procedan a un verdadero secuestro de personas. Eso lo decía Molinari Romero y José Samanillo en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en marzo de 1976. Claro, que ya ocurría y que después se profundizó. Se sistematizó, y terminó claro, en esa tragedia que tuvimos en los 70. César, te agradezco muchísimo y te vamos a seguir invitando para tratar otros temas que tienen que ver con la historia política de Argentina, para que nos ilustres. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, por la invitación.